Pedí el uso de la palabra para argumentar a favor de la propuesta que nos hace al Pleno la diputada presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Lourdes Paz. Me parece que el punto de acuerdo no lo ha planteado nadie, no solamente porque en el tercer resolutivo manifiesta el apoyo a la cruzada que está desarrollando el presidente de la República contra los monopolios farmacéuticos, sino porque por primera vez tenemos un presidente que ha puesto el problema del desabasto de medicamentos en un contexto general. El problema no vino con este gobierno, tiene 10 años la crisis de falta de medicamento y no tiene que ver con las licitaciones. Incluso, antes de que abone con este tema, hay quienes no prestan atención a los debates y confunden el rescate del acervo histórico del país, de lo que fue el periódico de Regeneración, que se está rescatando a través de un libro, con la compra de periódicos. No tiene idea de qué está debatiendo algunos diputados cuando suben a tribuna. Pero recuperando el tema, quiero sacar unos datos. En realidad, nuestra crisis de medicamentos viene porque hace rato que los gobiernos anteriores emprendieron la privatización del sector salud. En 24 de junio del 2016, el entonces secretario de Salud, José Narro Robles, dijo que la reforma a la salud buscaba la universalización de la atención médica para toda la población y no implicaba ninguna acción de orden privatizador o la participación de otras instituciones. Sin embargo, toda esta serie de reformas que nos impusieron las anteriores administraciones trajeron una amplia insuficiencia de atención en las instituciones públicas. Y ya desde hace una década, la gente recurre a los casi 15,000 consultorios privados, aledaños curiosamente a las farmacias, que por 30, 40 o 50 pesos les resuelven su mal momentáneamente. Tal vez esos que hablan anterior a la participación de la diputada Paz añoran esos negocios jugosos en los que se robaban los recursos. El problema es que esta enorme red de medicina de primer contacto resulta en una mayor fragmentación del sistema y esta la originó las reformas en el sector de salud. Dichos consultorios, que prestan unos 10 millones de consultas al mes, no tienen conexión con hospitales cuando se necesita, y ese es un problema de fondo para poder prevenir que la salud no se agudice tanto. Hoy que tanto les preocupan los pacientes con cáncer, no deberíamos de tener un sistema de salud que atienda a las personas con cáncer, sino deberíamos de tener una salud, una política de salud integral que no llevara a la gente a enfermarse de cáncer. El especialista Rafael González Guzmán, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Salud de Medicina Sociales, ALAMES, explicó cómo ha sido el proceso de privatización del sector de salud en el país. En apego a la reforma, Gutiérrez Guzmán identifica 3 etapas, nada más para ilustrar que no llegamos a esta crisis de medicamentos como lo dibujan o lo quieren aparecer unos, tratándose de lavar las manos como aquellos que creen. Permítame, diputada Valentina. Diputado Gaviño. Rogarle a la oradora que se le pregunte una pregunta. Diputada Valentina, ¿acepta la pregunta? Es ruego, No. Sus preguntas existenciales no son asunto de mi intervención. No acepta la pregunta, diputado. Estas 3 etapas que generaron la crisis de la falta de medicamento
Dice el especialista Gutiérrez Guzmán, la primera fue en 1985, durante el llamado ajuste estructural, es decir, los tecnócratas en el poder que reducieron el gasto social fueron los primeros responsables de la crisis de desabastecimiento de medicamento. Dice, mutiló los presupuestos de las instituciones de salud, cuyas repercusiones fueron la disminución de unidades, servicios, personal y consultas médicas, lo que provocó un debilitamiento de la atención médica y la precarización de las condiciones laborales. La segunda etapa, prosigue, fue con la ley del IMSS en 1995, cuando se dio la primera gran privatización de la seguridad social. Las pensiones de los trabajadores pasaron al dominio de los bancos privados, ya no hay fondos solidarios. Y la ley abrió la posibilidad de la subrogación de servicios de seguridad social a prestadores privados, tal y como ocurrió con las guarderías, los centros culturales y otros servicios. La tercera etapa se desarrolló durante el gobierno de Vicente Fox, con la creación del Seguro Popular, porque consistió en la introducción de un mecanismo de aseguramiento nuevo, con un paquete de beneficios limitados dentro de una lógica de aseguramiento privado. Ahí es cuando se generaron los medicamentos de primer nivel, segundo nivel. En mayo del 2009, la revista Contralínea, en su número 133, dio a conocer que durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, el IMSS, el ISSSTE y Pemex subrogaron servicios a empresas privadas de salud, a Merimed y operadora de Hospitales Ángeles, entre otras instituciones, a las cuales le remitieron sumas millonarias para la atención de servicios médicos, consultas, diagnósticos de gabinete, estudios de laboratorio, hospitalización, psiquiatría, angiología, urología y neurocirugía, en lugar de que este presupuesto fuera al sistema de salud pública, fue a parar a los grandes negocios de la medicina privada. Y luego la pregunta, ¿por qué no hay recursos para abastecer medicamentos? ¿Por qué no hay recursos para terminar hospitales que presentaron en cascarón, como lo denunció nuestro presidente López Obrador al principio de su mandato en una visita en el norte del país? Parece además que alguien se quiere curar en salud a partir de hacer aquí y utilizar la desgracia ajena, que además hay responsabilidad de fraudes comprobados. Tenemos casos concretos como el exgobernador de Veracruz, quien famosísimamente se conoció por las vacunas con agua que le daba a los enfermos de cáncer, que también eran niños. También tenemos los hospitales que deberían de tener incluso alta tecnología y zonas de especialización médica, y diputada Valentina, concluya, por favor. El cascarón. Sí, compañeros, es tiempo de hablar de las verdades, las circunstancias y de hablar de fondo de esta crisis que metieron administraciones pasadas, de las cuales son responsables del desabastecimiento de medicamento. Y llamamos a la oposición a revertir esta privatización en el sector de salud. Solamente cancelando estos contratos que han entregado los recursos públicos a privados, podremos volver a fortalecer, robustecer el servicio de salud pública que el Estado es responsable. Gracias. Gracias, diputada.